Si estás por dar uno de esos primeros pasos a lanzar tu programa grupal, a crear un curso, o si estabas en duda de qué era lo que te convenía hacer, esta entrevista es para vos. Porque Ian Bispo es uno de los fundadores de Proelia Digital, una agencia que se dedica exclusivamente a trabajar con mentores e infoproductores. Ha invertido más de 20 millones de euros, convirtiéndolos en más de 70 de facturación para sus clientes. Así que tiene muchísima experiencia en los últimos años. Y justamente lo que quería ver con él es, en 2025, qué cosas está viendo que están funcionando mejor que otras. Porque quizá te estés preguntando si conviene que hagas un super lanzamiento PLF o si salir con una masterclass más tradicional o armar un workshop o un reto, si utilizar Telegram o grupos de WhatsApp, o quizá directamente armar secuencias de correos por mail. Bueno, esta entrevista está hecha para que puedas responderte, entender cuáles son sus beneficios y cómo implementarlo. Así que, sin más preámbulos, te dejo con la entrevista de hoy. Me encantaría arrancar pensando un poco en la evolución del infoproductor, que en general inicia con un MVP. O sea, la mayoría que caemos en la infoproducción, que vimos algo, que estuvimos eh, siguiendo a alguien que nos gustó lo que hacía, es arrancamos a dar servicios uno a uno, eventualmente nos damos cuenta de que hacemos casi siempre lo mismo con todo el mundo, empezamos como a estandarizar un poco y a pensar en algún producto que le pueda llegar a servir y a atender en definitiva a más personas en el mismo tiempo. Entonces, hoy yo creo que hay un tema que es como súper clave que tiene que ver con la validación de ese primer producto mínimo viable, ¿no? El famoso MVP. Eh, y me gustaría saber un poco cómo ves vos o qué cosas crees que está bueno que tenga en cuenta y que haga ese infoproductor que tiene ese primer pequeño curso, programa esquematizado y demás, pero que quizá le está costando conseguir ese grupo beta, o sea, pasar de tener 5 uno a unos o 10 uno a unos por mes a decir, bueno, lanzo este programa grupal, pero necesito que se unan, no sé, 20 personas, y que 20 personas se unan a la misma hora o tengan cierta experiencia, ya es otro desafío. Entonces, primero me gustaría saber un poco a ver cómo lo ves vos. Buenísimo. Estamos hablando entonces de una persona que ya tiene validado un sistema o una metodología en el uno a uno. Claro, ese pasaje al grupal, a la famosa infoproducción, porque lo primero es como un rol mucho más de consultor que Sí. o de mentor. Tutor, coach, como los típicos anuncios que ves, eres coach, mentor. Exacto. Bien, en este caso, bajo mi experiencia, y ahí hablo ya directamente de mi experiencia, qué es lo que me ha funcionado, más allá de que también le ha funcionado a los clientes, pero la experiencia mía me dice, oye, Jan, si tú ya tienes en el uno a uno clientes, lo que tienes que buscar es la manera de automatizar esto para no invertir tanto en el uno a uno. Entonces ya tú puedes empezar a productivizar ese servicio y empezar a probarlo con esas personas que están en el uno a uno a ver si le sacan partido. Por poner un ejemplo, si yo tengo una mentoría, en esa mentoría hay unos ejercicios, una auditoría que hacer, pues les paso un formulario. Hay unos ejercicios previos que hacer para esas clases que voy a hacer durante o esas sesiones que voy a hacer durante la mentoría, les paso los ejercicios con tutoriales a hacerlo. O hago todo lo que pueda a raíz de esto o a través de estos tutoriales. Entonces te puedes armar con un pequeño curso de aquellas cosas que tú creas que ya puedes productivizar de tu uno a uno, digamos, de tu consultoría. Cuando veas que ya eso funciona, ya empiezas a validar realmente un producto de cara a convertirlo a un producto grupal. ¿De qué manera podemos convertirlo luego en un producto grupal vendible? Pues lo primero es preguntando. Oye, preguntando a la gente que ya te ha comprado, ¿por qué te ha comprado? ¿Qué haría que te compraran si esto fuera algo grupal? Es decir, ¿qué diferencia están viendo realmente entre, oye, te lo estoy dando directamente o, mira, esta opción que te estoy dando ahora y que ya te lo estoy dando a través de vídeo y luego podemos tener una llamada en la que tú resuelvas esas dudas? Porque a lo mejor lo que descubres es que en ese futuro grupal sí que tienes que tener sesiones iniciales y finales, por poner un ejemplo, que sean uno a uno con esas personas. Y eso te empieza a decir, primero, cuánto tiempo le vas a tener que dedicar a ese grupal y cuánta gente máximo puede atraer a ese grupal.
para sacarle partido. Y a raíz de ahí te va a salir el precio que tienes que ponerle a esa mentoría grupal para que te sea rentable. Lo siguiente, una vez que tomas esa información de la gente que ya te ha comprado, vete a tu base de datos más cercana, a la gente que ya te conoce, a esa gente que ya está, digamos, calentita, y lo siguiente, la templada. Y empieza a preguntar, oye, ¿qué es lo que estoy intentando estoy pasando esto a grupal, he visto que funciona muy bien, al final es una venta, ¿no? Oye, resuelvo este problema a este tipo de personas, define el avatar, el problema que resuelve al avatar, y luego le dices que estás buscando ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque ya estás resolviéndolo en el 1-1 y tienes preparado, casi preparado, un programa grupal. Y te gustaría tener un grupo beta de 5, 10, 15, 20 personas que te ayudaran a afinarlo, que van a tener además que un precio especial. Al final estás haciendo toda una secuencia de venta. Y esa persona, lo primero, le va a ser mucho más fácil llegar a esa reunión contigo en la que te va a dar información, y finalmente, si realmente es el avatar, le vas a acabar presentando la oferta. La idea es cerrar esa reunión para decirle, oye, ayúdame a crear esto, y después esa persona termine diciéndote, no, 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 yo quiero comprar. Bien, o sea, pensándolo un poco en como si fuera un pequeño proceso. Paso uno para salir de la consultoría o coaching, mentoría, es ver qué de las sesiones que actualmente estás dando, bajo tu metodología, sí, tu proceso, qué cosas las podés sacar de lo sincrónico de la reunión. Entonces ya empezás a sistematizar un poco y automatizar de alguna manera una parte de las reuniones. Y esto te puede ayudar en primera instancia, además, a reducir el tiempo que le estás dedicando a tu negocio, lo cual ya de por sí está bastante bueno. Pero bueno, ese sería el primer paso. El segundo paso sería intentar, quizá con los clientes actuales inclusive, hacer como un modelo un poquito más híbrido, donde hayan sesiones todavía uno a uno y sesiones grupales. Esa sería como para vos la idea. Es una buena idea añadirlo como un bono a la gente que ya tienes ahora y ver qué tal funciona una sesión grupal. ¿Cómo la sienten, por así decirlo, esas personas que ya han confiado en ti? Le estás dando un extra, y además les está llevando a, a ser beta tester de tu nueva versión de la mentoría o la consultoría. Me encantó y estoy súper de acuerdo en esto, de que, y no es ningún detalle, además tiene el valor percibido del otro lado que se lo ve como que lo es, una personalización y un valor muy grande. Estas sesiones de onboarding o de bienvenida y de despedida, ¿no? De offboarding. Son sesiones que nos aportan mucha información a nosotros como dueño de negocio, digamos, sobre el cliente, sobre su negocio, y además nos ayuda a trazar un poco el viaje que vamos a querer hacer con esa persona. Y, y lo mismo en el cierre, para que no necesariamente tiene que ser literalmente el último touch point, ¿no? Puede estar como más de la mitad para el final, pero como para ver un poquito cómo viene la evolución. O podemos tener dos, tres, cuatro de estas sesiones que nos ayuden a entender si efectivamente están haciendo el proceso o no. Ahora bien, acá hay un tema que es clave y que la mayoría es como, yo por lo menos entré en crisis completamente cuando estaba con el tema del MVP, que es el precio. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos estás acompañando a una persona uno a uno, en general, no es que tengas control sobre el resultado, pero más o menos. O sea, vos tenés clarísimo dónde está todo el tiempo la persona, y si conoces bien el proceso, conoces bien el cliente, sabés exactamente qué es lo que necesita para avanzar. Por supuesto que hay casos en los que pueden avanzar más rápido y otros casos en los que pueden no avanzar o incluso que termine mal, pero no sería lo normal sería que avance. Em, Cuando parte de este proceso está automatizado, está buenísimo que avance, pero muchas veces perdemos un poco este contacto. ¿Qué tecnología, qué se te ocurre que se puede llegar a usar en este estadio como para que por querer hacerlo de formato grupal no terminemos arruinando nuestro proceso, digamos? Exactamente, ahí va con esta, digamos, con esta versión y esta idea inicial de sacar mucha información de qué podemos automatizar y qué no. Precisamente es eso, ¿no? Porque al final ¿qué perseguimos? Un negocio que nos ayude a crecer durante muchos años, porque toda la vida es muy complicado, por así decirlo.
pero sí que es un negocio que, oye, que llegue algún momento y nosotros queramos venderlo, cualquier cuestión, pero que si nos separamos de él, sea porque nosotros queremos y porque somos muy prósperos y ya no queremos seguir en él por cualquier cuestión. Si lo que queremos realmente es eso, tenemos que seguir ayudando a la gente, por mucho que lo convirtamos en un grupal, porque si pasamos del uno a uno al grupal o a un grupo enorme a través de un infoproducto completamente o lo que viene siendo un curso Claro. online y no testeamos que la gente está sacando resultados, se nos va a complicar la cosa. Significa que probablemente en un año estaremos fuera del mercado porque no está funcionando bien. Esa es la cuestión. Entonces, por eso es lo importante de buscar que se pueda automatizar consiguiendo exactamente los mismos resultados con tus clientes. Porque luego hay otra versión y es una versión también súper interesante a nivel de rentabilidad y recurrencia en los negocios. La versión es la siguiente y es tu formación grupal la conviertes en una formación para aprender una habilidad, digamos, una habilidad X, y luego, cuando esas personas aprenden esa habilidad, tú tienes una recurrencia o digamos una comunidad donde ya te acompañamos a aplicarla. Y eso quizás te pueda ayudar a hacer el negocio más rentable. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes esa formación en el medio, es toda la base de la formación, tienes un onboarding, una llamada onboarding individual, la formación grupal en donde les enseñas cómo hacer lo que tú enseñes a hacer y esa llamada final en la que definas veas en qué punto se encuentra y definas los siguientes pasos. Pero si tú luego tienes una comunidad a la que puede acceder y pagar de manera recurrente, tipo membresía, en esa última llamada, además la puedes convertir en una llamada de venta para que acompañarle a aplicar todo esto que ya ha aprendido anteriormente. Entonces te puedes centrar en tu formación, en enseñarle todo lo que tiene que aplicar y luego acompañarle a través de tu membresía, sacando mucho más partido a estos clientes, a enseñarle, es decir, acompañarle a aplicar todo esto. Porque al final nos piensa que cualquier cosa que enseñemos va a necesitar de un acompañamiento. Ahí, si no siempre, en todas las formaciones, incluso piensa en una universidad. El porcentaje de éxito, esa gente que lo tiene en teoría como mega estudiado, perfectamente estudiado, qué es lo que tiene que enseñar, cuándo lo tiene que enseñar y cómo lo tiene que enseñar, el porcentaje de éxito no es muy alto. Entonces, No, no, totalmente. realmente llega en los trabajos y aprende lo que hay que hacer dentro del trabajo. Claro, hasta que esta gente que tú le enseñas una habilidad no tiene la experiencia, no empieza a aprender. Tiene todas las bases, pero no empieza a aprender hasta que no tiene la experiencia. Entonces, si le podemos acompañar en ese sentido con algo que puedan pagar y encima tienen la comunidad para apoyarse, yo creo que es brutal, es una opción brutal. Ahí tenemos como la super combinación. Es las bases de formación. Y el tema del precio que mencionaste y que tomé nota, digo, esto me parece fundamental. Cuando hacemos este famoso prototipo MVP para probar las primeras veces, ¿no? El grupal, hay un desafío que es, si pongo el precio demasiado alto, probablemente entre poca gente por una cuestión de oferta-demanda y que fijan el precio, ¿no? Pero al mismo tiempo, si pongo un precio bajo, corro el riesgo de no estar validando al final mi producto, porque puede entrar un cliente que no debería entrar. Entonces, ¿cómo ves el tema del precio? Imaginemos, ¿no? Para hacer números redondos, ¿no? Que queremos, ya que estamos en tu caso con euros, ¿no? Queremos que el programa grupal tenga un precio de 1.000 euros, ¿no? Pensémoslo así, ¿no? Número redondo. Yo estoy armando el MVP. ¿Te parece razonable que el MVP salga, no sé, 50 o 100? ¿O qué tendrías en cuenta? Si vale un 10% de lo que va a valer el curso final, no creo que lo estuviera validando en ese sentido. Es decir, lo máximo, máximo, máximo y esta es percepción, lo máximo que bajaría el precio sería la mitad. A la mitad. Y teniendo muy claro el valor que tiene, el valor real, el precio final que se le va a poner y luego el precio que tiene ahora y por qué lo tiene. Nosotros vamos a entender, vamos a quedarnos en esos 1.000 euros, ¿vale? No es una buena referencia para una formación grupal de grupos pequeños. Yo tiraría más por los 3.000 euros, por poner un ejemplo. Pero vamos a decir que son esos 1.000 euros
nosotros vamos a poner todo el stack de la oferta base, le vamos a poner un valor, luego todos los bonus le vamos a poner un valor y este es el valor final que tiene la formación. Este es el precio al que va a quedar una vez que esta formación, digamos, 1 año, 2 años, no sabemos exactamente cuándo, incluso puedes decir eso, no sé exactamente cuándo va a tener este precio, pero va a llegar a este precio. Y nosotros la vamos a estar vendiendo ahora aquí. O incluso no puedes decir, no te hace falta ni siquiera decir el precio final. Hoy hasta 500 euros, $500, y va a ir subiendo en cada promoción. Bien, bien. Puedes quedar tan tranquilo porque además es real. Tú sabes que el valor de esa formación es real. Tú sabes que realmente si se valida, si entra la cantidad de personas que tiene que entrar y lo valida, vas a seguir subiendo precio porque lo vas a seguir validando. Y estás diciendo toda la verdad a la gente. Al final, creo que aquí la clave, eh, sobre todo, además del precio, está en si vamos a decir que entran 20 personas, que estemos seguros de que vayan a entrar 20 personas. Claro. La gente tiene que ver que se llena, hay un interés brutal en esta cuestión. Eso tiene que estar sí o sí. Me encanta, me encanta. Además, tiraste el tema para el siguiente punto clave. Coincido completamente y además porque he cometido el gravísimo error de que el precio de lanzamiento del MVP estaba por debajo del 50% y después terminaba en esta situación incómoda en que entraban personas que no eran el cliente ideal, si bien obviamente se iban a beneficiar, pero que iban a necesitar otro nivel de personalización, otros tiempos, porque tenían que resolver otras cosas que debería de haber tenido resuelto si hubiese sido el cliente ideal, etcétera. Entonces, se nos complica en la validación. Y yo creo que acá, por miles de motivos, algunos más emocionales, otros más de experiencia o de conocimiento, terminó cayendo en este error buenísimo y coincide, me parece como que súper razonable eso, ¿no? Como que arrancar en un valor cercano al 50% del precio que creemos que tendría que tener y a partir de ahí, bueno, lo vamos acomodando y lo vamos poniendo. Tema siguiente, y vos lo dijiste, no lo dije yo. Ah, sí, Perdón, es clave que te sientas cómodo vendiéndola a ese precio, porque hay gente que luego le pasa que, digamos, vamos a cerrar 20 personas, digamos que esas 20 personas entran por llamada y luego en la llamada cuando va a decir el precio, lo baja. Eso le pasa a mucha gente. A mí me ha pasado, ¿eh? Voy a decir 15, voy a decir 15, voy a decir 15, 9. ¿Por qué mierda de 9 ya? No tenías confianza para venderlo en 15. Entonces, si vamos a poner un precio, que ese sea el precio, porque hay que ser ético, digamos, con el resto de personas que te han comprado a 15, vamos. Entonces, en ese sentido, es algo muy, muy importante a tener en cuenta también. Oye, si le pongo 500, esos 500 me hagan a mí sentir cómodo, que entiendo que eso lo vale. es que, y tal cual, el primer comprador del producto es uno mismo. O sea, si no crees que te están estafando prácticamente por lo que están pagando, lo que van a recibir, hay algo ahí para revisar, ¿no? Tiene que irse al extremo. Quizá no era la palabra estafando, no era la adecuada, pero digo, sí que es una ganga, que realmente se están llevando algo que vale mucho más de lo que están pagando. Si no está ese convencimiento, además eso después se transmite aguas abajo en todo, en absolutamente todo, en los Incluso por eso contenidos. puede llevar a la persona a pensar que, oye, es demasiado barato, seguro que no tiene mucha actividad. Pues bueno, ni hablar. Ese es el otro punto, que rechaza a tu cliente ideal muchas veces esa bajada tan brutal del precio y que me ha pasado. O sea, hablé con personas que yo las conocía, que teníamos un vínculo y que yo sabía que el producto les podía servir y me dijeron, no, la verdad que no lo vi por ahí, me pareció que era algo, por ejemplo, no sé, con poca personalización, que iba a ser como algo de mucho, que me iba a llevar mucho tiempo, yo estoy buscando otra cosa. Y a lo mejor lo que yo estaba ofreciendo era práctica, era lo mismo que lo que la persona estaba esperando. Pero, y de hecho hay miles de experiencias con los vinos, de hecho hay varias que son muy famosas, que a un vino muy malo lo ponen en un envase de cierta reputación y con eso engañan incluso a los enólogos, o sea, gente que estudia y se dedica a saber qué hace bueno a un vino. Pero bueno, me encantó y me parece súper, súper valioso y ahí creo que hablamos de uno de los temas claves, que es poner un precio razonable, vamos a decirlo de alguna manera,
que no repela a tu cliente ideal, sino que lo atraiga y que sí repela al cliente que no es ideal. Clave para validar. Ahora, Tan malo es no atraer a tu cliente ideal como atraer a cualquiera y terminar vendiéndoselo a cualquiera, porque si atrae y terminas vendiendo a la persona que sabe que no están preparadas, malas experiencias, por tanto, volvemos al mismo punto. No existe futuro para ese producto o para ese servicio y va a ser pan para hoy y hambre para mañana. ¿Sí? no, además de que tomamos todas malas decisiones porque como estamos supuestamente validando, lo que vamos a interpretar de que entren estas personas es que en realidad necesitamos más personalización. Entonces, seguimos estancados en un bucle en el que el precio no justifica el esfuerzo que le tenés que poner atrás ni el riesgo que corres muchas veces con tiempo y con inversión, que ahora vamos a entrar un poquito en eso, ¿no? En publicidad o en tráfico, en acciones. Entonces, ahí hay una espiral muy, muy negativa que hay que evitar y que en primera persona, y de hecho todavía me sigue pasando, y cuando, no sé, entrevisté a Maider, por ejemplo, cuando hablaba con Maider, Maider me decía lo mismo, ¿no? Hay como una cuestión que es más a nivel emocional y personal a trabajar para empezar a relacionarse mejor con la confianza y la seguridad de la transformación que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese convencimiento y realmente sabemos de que va a funcionar con este tipo de perfil, que no nos tiemble el pulso por decir como dijiste vos, ¿no? Y la verdad, yo, por menos de 3.000 euros, un grupal pequeño, ni lo empezaría a planificar, ¿no? Lo cual está buenísimo, digo, bueno, y muchas personas que lo van a escuchar van a decir, es una locura, pero en realidad cuando te pones a ver todo el trabajo que hay detrás y el riesgo que corres como emprendedor, empresario, coach, consultor o como sea que te autopercibas en este mundo digital, es más que razonable. Bueno, Hoy un coste de oportunidad, entonces tienes claro. cual. Si dedicas ahora tiempo a crear un producto grupal, es un tiempo que no vas a poder dedicar a otra cosa. Por muy poco tiempo que le estés dedicando, al final está en tu mente día a día y te está consumiendo una energía que podrías estar dedicando a otra cosa. Y sí Totalmente. es importante que lo más importante que tienes, incluso si tienen oro ahora al lado tuyo, lo más importante que tienes es el foco. Si no puedes controlar el foco, a qué le dedicas tu enfoque cada día y empiezas a dispersarlo en productos, en servicios nuevos, y le empiezas a quitar calidad, y cuando pierde calidad las cosas, pues tienes malas experiencias, no tienes futuro. Es clave. Voy a anotar algo para hablarlo después para no desviar tanto la conversación. Pero ahí me tiraste algo que quiero que charlemos porque también me parece algo muy habitual y que con toda la experiencia que tienen en Proelia, con la cantidad de infoproductores que vienen trabajando en el último tiempo, estoy seguro que esas son conversaciones que tienen. Pero bueno, para no desviarme, el otro tema que está íntimamente relacionado con el precio y con la modalidad o el método o el proceso que planteamos, sea de un grupo pequeño, de un grupo un poquito más grande, está, llamémosle, la capacidad, ¿no? El grupo al que aspiramos. Decimos, bueno, mi objetivo es que entren 10, 5, 20, 180, no importa, ¿no? Personas que tengan, o sea, que estén dentro de este perfil. Entonces, en general uno, bueno, pone bueno, un mínimo y un ideal. No sé, mínimo 10, ideal 20. Porque si ya son menos de 10, no hay ningún tipo de beneficio para mí, salvo validar, que tampoco estaría pésimo, pero no es la idea. Bueno, cuando me voy acercando a 20, además de estar validando, estoy teniendo un beneficio y una rentabilidad, lo cual, maravilloso. ¿Qué es lo que encuentro yo? Y esta es mi teoría y quiero que, por favor, si pensás distinto, me la rebatas, porque de hecho considero que tenés mucha más experiencia que la que tengo yo en acompañar infoproductores en esto. Y es, muchas veces, y esto me ha pasado a mí y a muchas personas que conozco, cuando estamos haciendo el lanzamiento de este MVP, producto, por más de que sea la segunda o la tercera iteración, al no tener el suficiente tráfico de captación, no logramos tener suficientes potenciales clientes para lograr ese cupo. Entonces, a lo mejor, y era algo que me pasaba a mí, el volumen era medianamente grande en números, no sé, nominales,
5.000 personas, ¿no? Porque si 5.000 es un montón para una captación, pero ¿qué pasa? Si en esas 5.000, para este producto que estoy pensando, hay no sé, de 5.000, 30 clientes potenciales, que después se tienen que dar un montón de otras condiciones para que un cliente potencial se convierta en un cliente real. em, también digo, estoy cometiendo el error de pensar que a lo mejor está mal el producto o está mal el precio o lo que sea, y se trataba de que no tengo suficiente cliente potencial en la captación. O sea, hay un problema como medio que de tráfico, se podría decir. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Qué tan real lo ves? Y, y de qué manera crees que una persona puede como medir, por lo menos saber, sí, la verdad, acá me falló la captación. O sea, el producto está bien, esto lo tengo que volver a intentar porque me di cuenta de que no habían suficientes clientes potenciales. O no, o me decís, sé que estás completamente equivocado, en realidad lo que hay que hacer es tal cosa. Claro, aquí hay algo importante. Primero lo vamos a validar con la gente que tenemos más a la mano y luego lo vamos a sacar al mercado a tráfico activo. ¿Qué suele suceder aquí? Que siempre o casi siempre te va a funcionar, a no ser que tengas una base de datos totalmente quemada, siempre te va a funcionar mejor la base de datos tuya, es decir, la gente que tienes templado. Y claro, antes, cuando había pocos jugadores en el mercado, tú sacabas cualquier campaña sencillita a través de Meta, de Facebook en aquel momento, Instagram, ni siquiera te hacía falta YouTube y funcionaba muy bien, captabas muy bien, terminaba vendiendo. Hoy día hay muchísimos competidores en el mercado, lo que significa que hay mucha gente que incluso está haciendo anuncios que se pueden considerar que tienen una capacidad técnica muy buena. La realidad es que el mensaje es el que va a terminar captando. Si tenemos bien trabajado un mensaje con un buen gancho, una buena estructura y un buen CTA, luego nos va a funcionar mucho mejor que esa gente que lo está editando espectacularmente. Pero digamos que cuando estás iniciando no te queda otra que lanzarte hasta el mercado, ver qué tal funciona, hacer como es lo mismo, volvemos un MVP, sacamos con un presupuesto dado el que tengamos en ese momento la captación y vemos cómo se va comportando con el resto durante el resto del funnel, a medida que va avanzando el funnel hasta la venta. ¿Cómo podemos comparar con otro lanzamiento? ¿Cómo podemos comparar con otro lanzamiento? Y cuando ya lo hayamos validado, digamos, 3 veces para mí mínimo tienes que lanzar y que te vaya bien y que lo hayas validado, ahí empezamos a construir, empezamos a dedicar una parte del presupuesto a construir marca, porque si no va a ir cayendo de por sí. Es decir, los lanzamientos a tráfico frío hoy día no son rentables. La mayoría no son rentables. No son Buenísimo. como antes, que tú lanzabas y te forrabas, literalmente, te forrabas en dinero. Por 3, por 4, por 11, por 12, por 13, llegué a ver barbaridades. Cuando alguien te dice que está sacando un gran ROAS hoy de un lanzamiento, tú piensas cuántos productos de los últimos o servicios de los últimos que te han aparecido en el Instagram, por poner un ejemplo, han sido realmente diferenciales. Y cuántos, que son la mayoría, el 99 no sé cuántos por ciento, son productos que te puede vender cualquier persona, que hay muchísimos jugadores en el mercado. Entonces, ¿por qué se diferencian? Por el mensaje que lanzan, cómo lo lanzan, al final personas compran a personas. ¿Qué hay que construir ahí? Como personas compran a qué personas, confianza. Porque si pretendemos, el otro día, bueno, llevo esta semana hablándolo con una persona que lleva muchos años en este mundo y claro, vivió la época del 2020 con la pandemia que se vendía mierda, perdón por decirlo, se vendía a precio de oro. Entonces, claro, las captaciones eran de 10 céntimos en España, de 20 céntimos en España, una barbaridad de 30, 40, 50 céntimos, cualquier barbaridad de esa. Claro, cómo lo haces hoy día? O te crear una producción muy buena, un guión muy bueno, sobre todo el guión, o si no tienes esa capacidad, vas construyendo marca y confianza poco a poco. Lo que hablábamos al inicio, antes de empezar en la reunión. Lo ideal es primero validar el producto con esos 3 lanzamientos. Cuando ya tú veas que está validado, que lo vas pudiendo afinar con la gente que tienes dentro ya de tu formación, que vas optimizando, preguntándoles por qué te compraron,
¿Y qué es lo que los hubiera echado para atrás? Porque es importante, toda esta gente tuvo objeción en algún momento y se terminaron convenciendo. ¿Por qué te compraron esta gente? Es muy importante captar esa información. ¿Qué fue lo que les echó para atrás? ¿Qué le hizo casi no comprar? También es importante tener toda esta información porque te va a llevar a crear contenido. Entonces, lo siguiente, empezar a construir marca, empezar a ayudar a la gente a entender qué es lo que haces tú y cómo les ayuda a través de tu orgánico. Instagram. Vete a Instagram, no te vayas a ningún otro. En Meta es donde están la mayoría de las personas del mundo. Vete a Instagram. Y empieza a construir un orgánico, empieza a enseñarles cómo les podría ayudar, empieza a darles tips, empieza a darles estrategias, empieza a ver qué es lo que mejor funciona con la gente que ya te sigue y a eso es lo que le lanza publicidad. A esas publicaciones que mejor funcionen con tu gente, con la gente que te sigue, a esas le lanzas publicidad para que sigan a tu perfil. Y vas construyendo audiencia, porque esa gente se queda guardada durante 365 días en las plataformas. Y tú, una vez que vas a lanzar tu formación de nuevo, puedes decirle, hey, Meta, toda esta gente que me sigue, toda esta gente que ha interactuado, aunque no me siga, con mis publicaciones, aunque las haya visto 15 segundos, mis vídeos, atráelos y enséñales esta publicidad que les lleva a mi webinar, a mi reto, a mi workshop, a como quieras llamarlo, al bootcamp o como quieras llamarlo. Y son gente que ya te conoce, que ya tiene cierta confianza. Entonces, si tú construyes un camino por el que vas creando confianza con esta gente poco a poco, al final te terminan comprando antes o después. La gente adecuada, evidentemente, la que no, la que no es para ellos el producto, evidentemente no. Y con esto hemos construido nosotros, pero lo que hablábamos anteriormente, antes de empezar en la reunión, hemos construido negocios que ahora están en lanzamiento facturando millones de dólares. Totalmente, totalmente. Hay ahí como una primera fase donde la reinversión, llamémosle, en esta construcción de comunidad, pues comunidad, seguidores, personas que nos conocen, en definitiva, o branding, que muchas veces está como encapsulado dentro de ese término, toda la inversión que tiene que ver con la construcción de la marca o construcción de lazos, confianza con los clientes ideales y con la comunidad. Ahora, yo lo que me ponía a pensar es, muchas veces este coach consultor tiene una comunidad medianamente chiquita. Es cierto que si piensa vender, de nuevo, no sé, 10 como mínimo, quizá 3 o 4 se los vende a ex clientes, pero tiene este desafío de conseguir estos 4, 5 o 15 para llegar a sus 20 ideales con tráfico que, por supuesto, quizás no sea no sea una persona que no lo conocía de nada en 3 días lo invierte 3.000 euros, por poner, ¿no? Siguiendo los números que veníamos charlando, para hacer este programa grupal. Pero bueno, quizás sí alguno que lo venía conociendo, lo venía siguiendo, quizá no era el más fan. Entonces, muchos están en esta disyuntiva de tengo 2.000 seguidores, tengo una cartera de clientes que quizás son, no sé, 100 personas que mentoreé en los últimos 2 años y quiero hacer este producto y quiero hacer este lanzamiento. Entonces, aún así me resulta desafiante pensar que con mis 2.000 seguidores y 100 clientes voy a poder vender incluso a mitad de precio los 20 cupos. Entonces, ¿qué estrategias te parece que son como algunas, de hecho ya algo mencionaste, pero digo, ¿qué estrategias te parece que una persona puede implementar para que se pueda no asegurarse 100%, pero sí decir, bueno, si no llego a los 20 va a ser por poco? O sea, ¿qué harías vos en ese lugar? Yo tenga lo que tenga en las redes sociales, lo que haría es reproducir, es decir, una vez que nos ponemos en modo lanzamiento, estamos en modo lanzamiento en todos lados. Estamos en modo lanzamiento en la base de datos de email marketing, tienen que saberlo esa gente, tiene que haber una estrategia que si tú estás lanzando publicidad, tráfico frío y esa gente, tus seguidores te pueden ver. Entonces, de hecho, deberías lanzar publicidad también para tus seguidores, pero como la van a ver la publicidad, además tú deberías lanzar una campaña de email marketing a la gente que tienes en tu base de datos. Deberías lanzar una campaña para enseñar a toda esta gente que te está siguiendo en redes sociales que estás haciendo, vas a hacer un directo, un bootcamp o lo que sea que vas a hacer para terminar, la estrategia que vayas a utilizar para terminar vendiendo
tu grupal. Es decir, hay que reproducir en todas las plataformas que tú tengas a mano y donde tengas personas, tienes que reproducir este lanzamiento adaptándolo, evidentemente. Una cosa es una secuencia de email, otra cosa es en el Instagram, por ejemplo, que podrías hacerlo a través de una publicación, luego durante la semana hacer una secuencia de historias que le termine llevando a este lanzamiento, a registrarse a este lanzamiento, que lo puedes hacer, por ejemplo, con ManyChat. Con ManyChat, que tiene un precio para mí irrisorio para lo que te puede dar, puedes montar todo un sistema de captación para tu lanzamiento, lunes, miércoles, o lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. La gente no le importa que tú les repitas. Si estás en modo lanzamiento, estás en modo lanzamiento. No te creas que vas a caer pesado. Si estás haciendo las cosas de manera convencida, si estás de verdad convencido o convencida de que lo que vas a hacer va a ayudar a la gente concreta, sé súper pesado, porque es que la gente no hace caso. La gente no mira las cosas. Entonces, como no mira las cosas, hay que repetirse y hay que decirle qué tienen que hacer, qué es lo que estás proponiendo, a quién va a ayudar, cómo le va a ayudar y qué es el siguiente paso que tienen que dar, porque la gente no hace ni puñetero caso. Claramente, claramente. No lo hacen. Hay que despertar a la gente. Está buenísimo esto que decís y de hecho del otro lado se siente muchísimo. Claro, como vos sos el que está creando los contenidos orgánicos, las historias, la publicidad, y todo el tiempo estás pensando en eso o hablando de eso, sentís que los demás han tenido el mismo o un nivel de exposición parecido al lanzamiento con el que tenés vos o con el que percibís vos. Entonces, es como que, al menos me pasa a mí, ay no, otro correo ya es como un montón, basta. Y la realidad es que muchísimo, o sea, muy pocas son las personas que lo ven en varias o repetidas ocasiones y que si venís haciendo una creación de contenido generosa, aportando valor, teniendo una relación con las personas, si durante un periodo corto las personas te ven hasta en la sopa, que me lo han dicho algunas, eh, nadie se lo toma mal. Y de hecho, la gente que se lo toma mal se va y bienvenida para que se vaya porque no Y el que te sería... trata, y te habla normalmente es el fan tuyo que te dice, qué bueno que estás de no sé qué, no sé cuánto, y le da igual, le da exactamente igual. Está Que, buenísimo para sacar la presión. mira, Alex Hormozzi es una cosa que a mí me gusta mucho y él dice que él encontró en unos libros de temas de marketing y todo esto, que la estrategia de valor versus, o digamos, el intervalo valor Y el ratio, sí. ratio ese, valor versus venta debería ser 3:1 aproximadamente, o más, sí, creo que era 3:1. Él aplica una barbaridad, también pone un montón de valor y después una de venta. Yo creo que con un 4:1 sería ideal. Es decir, la gente hoy día está recibiendo mucha venta por todos lados. Un 4:1 durante la fase Valle o Evergreen eh, es ideal. Ahora, cuando estás en lanzamiento y se tiene que enterar todo Dios. Todo Dios se tiene que enterar que tú estás lanzando algo. Que no se quede nadie fuera porque no se haya enterado. Bien. No se puede quedar nadie. Ahora, segundo, tenemos dos melones acá por delante, de mínima. El primero es, para este caso, donde quizá hay una inversión en publicidad acotada, llamémosle, ¿no? Bueno, ya que estamos y que vos tenés números en mente, alguien que espera conseguir, llamémosle, entre 5 y 15 ventas de un ticket de arriba de 1.000 euros, ¿no? Para el programa grupal, que era el caso que estábamos hablando recién, que hipotéticamente el precio al que apuntaba era 3.000, hoy lo está vendiendo a 1.000 o 1.500 para validar. Cree, o bueno, 5 los va a vender a sus ex clientes, personas muy, muy cercanas que le escriben por mensaje y lo logra vender por mensaje, ¿no? De nuevo, estamos quizás siendo optimistas, pero vamos a pensarlo. Sigue teniendo este desafío de vender otros entre 5 y 15 de tickets de $1.000, vamos a pensar, para que salgan números redondos sobre todo. ¿Qué presupuesto tendría que medianamente tener en mente para lograr ese objetivo? O sea,
para que sea realista la estrategia. Mi re- Y voy a invertir $1 y voy a facturar 15.000. ¿Tenés realista, es noción? decir, ni tú mismo estás confiando en ella. Es decir, No, pero es que es ridículo, es ridículo. recomendado un tercio, mínimo, Un mínimo, tercio. mínimo, un quinto. Es decir, recomendado 5.000. Si tú quieres facturar 15 o 20 realmente, porque lo que pasa normalmente es que cuando ponemos un mínimo y somos solopreneurs o tenemos equipo pequeño, acabamos yéndonos a ese mínimo y conformándonos con ese mínimo. Casi nunca llegamos al medio o al realista y a la versión optimista. Esto funciona muy bien para empresas que ya tienen cierto calado, que ya son grandes, que depende más del equipo y el equipo va a empujar, pero cuando estás solo o tienes a poca gente en el equipo, lo que suele funcionar es que el equipo se relaja y termina consiguiendo el mínimo. Nunca llega ni a la versión realista ni a la versión, eso para que lo sepan siempre. Si se van a poner un mínimo, que sea desafiante de verdad. Lo siguiente es recomendado un tercio, que sería en este caso, estoy hablando del mínimo, un tercio del mínimo serían 5.000, y por otro lado, un quinto mínimo, 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 que serían esos 3.000. Bien, hagamos de cuenta. Demuestra que tú confías también en lo que estás vendiendo. Si confías en lo que estás vendiendo y además te comprometes a pegar ese pedazo de inversión, vas a crear un marketing con mucho más empaque para terminar vendiendo este producto. Y que, Y no te lo tomas como, bueno, si son $500, cualquier cosa. Y parece una tontería. no, 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 pero Ojo, y nos ha pasado todo. Si es un poquito, lo que es una pruebita que vamos a hacer ahí, no sé qué. Y fue, coño, ¿por qué vendí 3? Pues vendiste 3 porque no hiciste una mierda. y hay un tema de que hay como cierto umbral en donde debajo de cierta inversión, casi que la aleatoriedad te juega muy en contra y lo más normal es que te lleves a un escenario incluso peor del promedio. O sea, que invirtiendo menos de ese mínimo te vaya pésimo, 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 pésimamente mal. ¿Eh? Claro. O no es raro ver eso. Mientras que cuando la inversión es un poco más grande, de nuevo, sin irse a números ridículos, pero que por eso me gustaba tirar estos números, no porque sean representativos de nada, pero por lo menos nos ayudan a ir ubicándonos en los ratios y las proporciones. A lo mejor el producto vale $300 o 100, y bueno, y ahí vas ajustando de alguna manera toda la ecuación para que te dé. Pero bueno, el punto sería, tenemos este mínimo de, vamos a pensar que nos la jugamos y vamos a poner los 5.000, además que es un número mucho más fácil para pensar. Yo tengo esa inversión para mi lanzamiento, para ofrecer especialmente este programa grupal, que lo que tienen los programas grupales en general y sobre todo cuando son prototipos es que se dan de manera sincrónica y a nosotros nos sirve que la gente entre toda junta. Por eso es que pienso como en un modelo de lanzamiento. Por ahora pensémoslo así. ¿Qué es mejor, teniendo ese presupuesto, pensar en un lead magnet gratuito, que puede ser esa masterclass, el workshop, incluso podría ser algún reto gratuito, o pensar en un producto de muy bajo costo, como decir $5, o de un producto de un costo intermedio, pensemos de entre 20 y $50? Pensando en estos números y el ticket al que aspiramos, ¿no? Y el estadio en el que estamos. Me gusta. A ver, para alguien que está en una fase inicial, tiene un cierto riesgo meter un producto que sea de pago. Lo bueno es que te va a filtrar muy bien a la gente. Entonces nosotros necesitamos en el inicio lo que hablaba, mucho tráfico. Necesitamos muestras sobre todo. Entonces, ¿qué es el riesgo de invertir poco que hablabas tú al inicio? Que la muestra sea pequeña y no nos dé la suficiente información sobre el marketing que estamos aplicando al producto, a la captación y la venta. Claro, si nos llegan 100 personas, de esas 100 personas, digamos que tenemos un directo, si nos van a llegar un 20%, que es algo medio entre un 20 y un 30% a ese directo, coño, es una muestra muy pequeña. Terminar convirtiendo de ahí, o eres una máquina, o puede que incluso no conviertas a nadie. Claro. Puede que incluso no termines convirtiendo a nadie. Entonces, lo que buscamos es que la muestra sea lo más amplia posible. Digamos, al inicio no te recomiendo arriesgarte con un producto de pago. Es súper potente. De hecho, lo hablábamos antes de la reunión.
este cliente que tiene lanzamientos con productos de pago previo, que son workshops, que son Bootcamp, que sabemos que son muy potentes, pero ya les va a venir gente de su comunidad. Ya eso lo tenemos seguro. Que va a venir mucha gente de su comunidad a pagar por eso y además no solo eso, sino que llega a paliar toda la inversión que hacemos, prácticamente toda la inversión que hacemos en publicidad. De hecho, en el último lanzamiento invertimos $300,000 y $300,000 se recaudaron con el Bootcamp solo. Ahí te iba a llevar ahora, sí. Claro, la parte de rentabilidad está muy buena. Claro, al inicio, correr ese riesgo yo creo que es un poco grande. Entonces, yo me iría más a por lo gratuito. Sí que haría algo que ayudara al lead, ayudara a la gente que vamos captando a ir concienciándose poco a poco del producto para terminar vendiéndole y que sea más sencillo venderle. ¿Y esto qué significa? Hacer algo que sea un poquito más alargado en el tiempo. Les voy a captar por un lead magnet X, luego llevarle a un bootcamp, un reto, y luego en ese reto hacer la venta. Pero hacerla directa de un producto que queremos que nos termine comprando por $1,000 o 1,000 euros, un directo a frío, no lo veo. No, directo a frío no. Creciendo a la gente poquito a poco. Pero de hecho, Una fase, un estadio inicial del negocio, yo me iría por la parte gratuita para captar a mucha gente, tener una gran muestra y empezar a sacar data para el negocio. Lo más importante al inicio es entender cómo se comporta el usuario con lo que nosotros hemos creado y sacar mucha data de las diferentes fases. Oye, ¿qué porcentaje de conversión hay aquí en este paso, en este siguiente, en este siguiente? ¿Cuánta gente llega a este punto? ¿Cómo reacciona a esto que estamos ofreciendo? Y ver en qué punto tenemos que ir ajustando el panel para tener mejores resultados. bien. ¿Y qué experiencia ven ustedes, sobre todo hoy, ¿no? Hoy en día que hay una competencia, como decías vos, bastante grande en general en todos los nichos. ¿Se puede esperar un ratio de conversión de alguien que pasa a un producto gratuito como ponerle una masterclass, que previamente quizá, bueno, le mandé un ebook, le mandé un video, un proceso, un lo que sea, un lead magnet previo y una masterclass? ¿Puede esa persona pasar de cero, o sea, invirtió cero solamente tiempo, a $1,000 ahí mismo? Claro, tiene que pasar por todo un proceso de concienciación, lo que hablábamos. Hacerlo un poquito más alargado, que vayan cada vez accediendo más a nosotros hasta ese momento final del último directo que hacemos la venta. Porque si no lo nota como muy directo, muy crudo y al final acaba rechazándolo. Y hay gente, y podemos perder a mucha gente que realmente está preparado para comprarnos, pero no le hemos llevado del punto A al punto B durante el lanzamiento. Por eso la importancia de hacer un lanzamiento más suave y llevar a la gente de, oye, no te conozco absolutamente de nada, de repente, este tipo, ¿quién es? Este tipo me puede ayudar, muy bien, tiene un lead magnet, lo he probado, me ha ayudado. Por lo siguiente, bueno, se está montando un Bootcamp, voy a apuntarme al Bootcamp porque me puede ayudar a seguir avanzando en esta cuestión, la que sea que da el coach. Y en ese Bootcamp ya tienen una cierta transformación y quiere más. Entonces ahí es cuando te va a terminar comprando. Pero claro, hacer todo eso en un espacio corto de tiempo es más difícil. Por eso la importancia de que la gente acceda a través de tu orgánico, de tus publicaciones orgánicas, empiece a conocerte, empiece a ver cómo comunica, empiece a agarrar confianza, empiece a sentir, hey, a mí me gustaría tener esto que tiene esta persona, me gustaría vivir esta vida. Al final, quien compra a un infoproductor normalmente lo que quiere es el estilo de vida que tiene esa persona. Totalmente. Y ahí me queda la duda de, Que compartimos y precisamente se dio cuenta que no era lo que quería cuando fue al lugar donde estaba su mentor. Dice, bueno, llevo toda la vida pensando que era eso lo que quería, una gran empresa, un no sé qué, una vida de no sé cuánto, y cuando lo viví allí, o sea, yo vivo en un pueblito pequeño, yo vivo y lo que hago son cosas pequeñas, me gusta estar con mis hijas, con mis hijos y con mi marido y mi rol de consultor, yo no quiero una gran empresa, estar haciendo super eventos. Claro, muchas veces idolatramos a la gente y los ponemos a un pedestal y los mentores al final también lo que transmitimos es nuestra experiencia. Claro, sé, por eso yo, por ejemplo, y les animo a la gente que está en esos puntos a que transmita
siempre y cuando se sientan cómodos, parte de su vida, porque la gente va a comprar su vida, su estilo de vida. Entonces, como va a comprar su estilo de vida, enséñaselo tal cual, no lo adornes, enséñaselo. Todo un tema en Instagram, sobre todo en todas las redes, pero digo, sobre todo en Instagram es como un desafío ese, pero me encanta y como mensaje y como estrategia al final, que no ni deberíamos de llamarlo estrategia, pero es simplemente mostrar lo que es, punto. Pero al final es lo real, sobre todo pensando en alguien que está queriendo construir algo a mediano o largo plazo, que en general está bajo su marca personal. Pensaba en esto, que en este caso, ¿qué tiempos te parecen razonables? Porque de repente, si yo estoy pensando en que tengo que nutrir con información, recursos, etcétera, durante un tiempito, sea a través de un newsletter, a través de un grupo de WhatsApp, ahora vamos a hablar un poquito de eso, o lo que fuere. Después lo voy a invitar a este reto masterclass o lo que fuera, donde sincrónicamente lo voy a llevar de A a B para vender el producto o el programa en este caso, que lo lleva de B a J. Entonces, ¿qué tiempos te parecen razonables para plantearse uno eh, y que esto sea algo realista? Digamos que iría de atrás adelante, es decir, un bootcamp a lo mejor te dura una semana, ya tienes una semana hacia la venta, pero es que después del bootcamp vas a tener una semana por lo menos en la que vas a tener las llamadas, el cierre de llamadas de la gente, la llamada, por tanto se te va a ir 2 semanas. Entonces tiramos las 2 semanas de venta, la semana antes de empezar la formación, por tanto ya sabes que la formación debería empezar 2 semanas después, por ponerte un ejemplo. La semana del bootcamp. La semana previa del bootcamp, si quieres meter un workshop o un directo o cualquier cosa de esa para captar a la gente. Y una semana o 2 semanas de captación previa. Y antes de eso, yo estaría dando el coñazo a todo el mundo de que va a venir algo, va a venir algo, va a venir algo, va a venir algo durante 2 semanas previas. O sea, perdón, a ver si Y no estoy dando píldoras, estoy dando cositas a la gente de tu comunidad. ¿Para qué? Para que estén atentos cuando tú lances. Digamos que durante digo, es mes y medio el lanzamiento mes y aproximadamente. medio. Ahí va. Ok, está bien. Entre que cierra las ventas y todo, se te convierte en mes y medio. Si haces el análisis y tal, pues casi 2 meses. O sea, sería razonable pensar que durante un mes prácticamente estoy creando contenido orgánico de forma regular, invitando a toda la gente que me conoce orgánicamente, más o menos a mitad de tiempo, o sea, a las 2 semanas ya empiezo a hacer publicidad para empezar a captar este tráfico. Idealmente, de hecho, lo haría en simultáneo, o sea, un mes orgánico y con pauta, pero bueno, eh, eso es durante un mes. Después tengo el bootcamp, es la semana de valor donde lo llevo de A a B. Y después, cuando termina el bootcamp o cuando es la masterclass o lo que fuere, hago la oferta, el pitch de venta. Y a partir de ahí, bueno, tengo el tiempo que sea, porque al final si es un producto un poco más barato, capaz que va a venta directa o no, con un setter, con un closer o uno mismo. Pero bueno, ahí hay como un tiempito más. Ok, bien. Pregunta, y esto sé que no hay una respuesta correcta, pero sí me interesa mucho saber cuál es tu percepción con todos los clientes que tienen en la agencia, que es, tenemos las tres opciones que dijiste vos, no sé si hay alguna más, que es, tengo la opción de dar una masterclass, o sea, invitar a las personas a una masterclass, puedo invitarla a un workshop o bootcamp que puede durar 1, 3, 5, 7 días en general, no dura más que eso, si bien hay más largos, para mí es un pifie, o sea, cuando ya es demasiado largo se perdió todo. Y, o el reto, que el reto lo mismo. En general también son retos de 3, 5, 7 días. Hay algunos retos que duran más, en general son pagos, pero bueno, no nos vamos a meter tan ahí porque si no tengo 3 horas más hablando sobre este tema, y de última que quede para una segunda charla. Pero desde tu punto de vista y para este cliente, ¿qué te resulta como más ideal desde el punto de vista de que al cliente le puede llegar a cerrar más o que has visto que ha funcionado mejor? Reto busca, claramente, con 3, 4 directos, siempre hacer un directo de bienvenida, los 3 días clave, que podrían ser 3 días formacionales, y luego un directo de finalización o venta, por así decirlo.
En este sentido, siempre que se guarde un directo para la semana siguiente de resolver las dudas, que al final lo que vas a hacer es resolver todas las objeciones de la gente. Y esto, con eso es la manera más sencilla de hacerlo y que te termine convirtiendo mejor. Porque si no, ya nos iríamos al siguiente paso, que sería un PLF, y un PLF para alguien que está iniciando, no lo veo. Es demasiado. Es demasiado. Ahí hay muchas variaciones de PLF, hacerlo todos los días juntos, hacerlos en fin de semana, que si no empiezas ideas a días por en medio, pero al final el reto o el bootcamp es una versión pequeña de un PLF. Las secuencias siguen siendo las mismas. Descubrir la habilidad, etcétera, 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 hasta que llega a la venta. Sigue siendo exactamente la misma secuencia que un PLF, simplemente que le llama buscan por reto y lo hace de manera muchísimo más sencilla toda la implementación. Entonces, yo es lo que le recomendaría a la gente. Si quieres hacer algo previo, como un workshop, algo más práctico que pudiera ser en directo, empezar a atraer a la gente. Pero en este caso, o sea, imaginémonos, ¿no? Tenemos la sesión de bienvenida, 3 sesiones de valor que son las que lo lleva de A a B, definitivamente las 3, y una de cierre y venta. Ujú. Son 5 sesiones. Sí. Cuando es algo gratuito, ¿qué porcentaje de gente verdaderamente está o ve eso? Y después, si voy a dar grabación, ¿consideras que está bueno compartir la grabación con algún tiempo, con algo, alguna condición, o no, dejar la grabación y que cada uno, ¿cómo lo Y ve? volvemos al punto de la rentabilidad. Y si lo vendemos bien, podemos vender un VIP que sufrague todo lo que tenga que ver con la inversión ahí y que haga que a nosotros nos vale la pena todo este proceso también. Entonces, por poner un ejemplo, diferentes bonos o acceso más directo a ti, un preguntas y respuestas después de esos directos, podría ser una opción. Además de las grabaciones de por vida para toda esa gente que pague la versión VIP. Para las personas que van yendo a la formación, durante el tiempo de la formación gratuita, tiene que estar la grabación sí o sí, porque no todo el mundo, de hecho, una gran parte no va a acceder. Hablábamos de un acceso de un 20, un 30, un 40% a todo meter, lo que significa que vamos a dejar mucha gente fuera si no compartimos las grabaciones. Las grabaciones tienen que estar sí o sí durante el tiempo que dura el lanzamiento. Toda esta gente que ha sido gratuita, las grabaciones se van a desaparecer una vez que pase el lanzamiento. Pero si ponemos una versión premium, una versión VIP, entonces sí podemos cobrarle dinero y darle grabaciones, darle bonos, acceso a ti, Está buenísimo. cercano, por así decirlo, preguntas, respuestas, cosas así, que el resto, el gratuito, solo va a tener acceso a esto después de que pase todo el busca, que en realidad lo que vamos a resolver objeciones. Muchos de los infoproductores más grandes que muchos de Estados Unidos que venía siguiendo en YouTube, estaba haciendo este modelo, así tal cual lo acabas de describir con el ticket VIP. Y igual no me tengo que olvidar de una cosa que te quería preguntar, pero dijiste 20% de personas en vivo, es como un ratio, llamémosle, razonable. Está un poco bajo, pero digamos entre el 20 y el 30 está razonable. ¿Qué porcentaje ve la grabación después? ¿Tenés una idea o no? Ahora mismo no tengo el número en la cabeza, eso sí es importante. No, no tengo el número en la cabeza, pero Digo, para que las personas se lleven como un ratio. Igual me imagino que podrá ser el mismo porcentaje. O sea, igual todos le los va a ir- ratios que tengo aquí, te digo, te vas a GPT, a ChatGPT, dime los ratios de esto y lo vas a tener ahí. ¿Vale? No Sí, tengas bueno. el oro en la cabeza solo para mí, sino que pueden acceder a eso tranquilamente. Pero ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Me viene un 50 y pico por ciento, pero no te sabría decir exactamente de algún último lanzamiento. Está buenísimo, está buenísimo. Igual como para que las personas se lleven una idea y que también sepan que tienen que poner un límite para que las personas vean la grabación. Porque para nosotros es importante que esto sea de forma sincrónica. Sobre todo si vos tuviste que haber visto la sesión del día uno para poder ir a la del día 2 y sacarle provecho, como que es muy clave, digamos, que lo hayan hecho. Tienen Y que tener claro en qué día se cierra todo, qué día se van a acabar las grabaciones, hasta qué día van a tener acceso.
Otro puntito importante también, el tema de la lista prioritaria, también lo puedes utilizar para que la gente se apunte antes, Claro. que abran las ventas, como hoy ve acceso a esto y va a ser una de las primeras personas. Eso ayuda también a que la gente pues ya se vaya enfocando en esa compra, que te compren el VIP también, digamos que ya abre una llave de, oye, ya me han pagado una primera vez, ese clic del pago ya lo han hecho anteriormente. Y como extra, también diría que dependiendo del tipo de avatar, comunidad en Telegram o comunidad en WhatsApp, dependiendo del tipo de persona. Hay gente que, oye, a lo mejor gente mayor no la vas a llevar a Telegram, porque ni siquiera lo tienen instalado. Entonces te lo Claro. llevan a WhatsApp. Esa era otra de las preguntas que tenía porque en mi experiencia, o sea, con mi marca vi de todo. ¿Qué conviene? Ir por el correo infalible, viejo amigo, ir por el grupo de WhatsApp, ir por el canal de WhatsApp, que al final lo que tiene es el grupo de avisos, digamos, em, o ir por Telegram, Discord o cosas por el estilo. Claro. Telegram, Discord, WhatsApp, ahí ya es a elección según el tipo de avatar que tengas. Si es más sofisticado, te puedes ir incluso a Discord. Bien. Tipo Telegram. Y alguien que está mucho menos sofisticado, WhatsApp. Ok. Luego, el email es otra cosa totalmente aparte, es una manera diferente totalmente de comunicar. Porque en el Telegram, WhatsApp, les puedes enviar un vídeo directamente tuyo, comentando algo. Les puedes enviar capturas en directo, cosas así. El email ya está, digamos, prefabricado normalmente. Ya lo tienes medio prefabricado y a lo mejor solo queda ahí un espacio para añadir la captura del directo. Estamos en directo, no sé qué, no sé cuánto, ha sido una locura después del directo, ha sido una locura el directo de hoy. ¡Pum! Y le clavas la foto del directo con toda la gente, todo el mundo animado, no sé qué, no sé cuánto. Los otros son como más dinámicos. Incluso puedes abrirlo en un momento dado para que la gente interactúe. Claro, sí, era un poco lo que hacía, pero bueno, quería saber tu visión porque algo que me pasó con Telegram, al menos fue un sentir, no me acuerdo exactamente con números, pero como que en Telegram tenía menos visualizaciones o menos impacto. Mm. Sí, una cosa que es testear. Uy, te he perdido por ahí. Ahora te volví. Luego hay algo que es importante, que es testear. A lo mejor tú tienes una comunidad que dice, bueno, pues están entre 25 y 35, 25 y 40. Pues yo creo que por Telegram van a ir súper bien, porque además son temas de marketing, temas que la gente está muy conectada con las herramientas. Me lo llevo a Telegram y funciona mucho peor que por WhatsApp. Entonces, está por una parte la experiencia y luego está la experiencia de tu propio negocio. Por ponerte un ejemplo, incluso dentro de tu propio negocio, saber cómo comparar es importante. ¿A qué voy con esto? Hay cosas que funcionan a nivel benchmark en el mercado, digamos, no ahora, Sí, sí, cosas sí, que sí. funcionan a nivel nicho. Y luego hay que detectar lo que funciona para nosotros. Y no solo eso, por poner un ejemplo, no hay clientes que vienen y nos dicen, oye, es que este lanzamiento con respecto al último que hicimos ha funcionado, o porque funcionó mucho mejor, o ha funcionado peor que el lanzamiento anterior. ¿A cuál te refieres? Digamos, estamos en abril. El lanzamiento de marzo, ¿con cuál lo estamos comparando? ¿Con el de noviembre? Una época totalmente diferente. Aunque sea el mismo producto. ¿Con cuál lo vamos a comparar? Hey, Manolo, vamos a compararlo con el de marzo del año 2024. Y ni marzo de 2024, es decir, marzo de 2024 y 2025 se pueden comparar. Pero de repente me dice, es que marzo de 2020, espérate. Estábamos en pandemia, hay que tener todas esas cosas en cuenta. Totalmente, Que totalmente. realmente sea equilibrado en situación, porque si no, no tiene sentido la comparación. Y en este sentido, ¿a qué voy? Que hay que tener mucha data del propio negocio y a medida que van pasando los años, esa data es cada vez más rica porque puedes comparar lo que pasó en marzo de 2025 con lo que pasó en marzo de 2024. ¿Qué pasó? Cuando hice el mismo lanzamiento, porque no es lo mismo hacer un bootcamp en marzo de 2024 hice un PLF en marzo de 2025. Pues ya no lo puedo comparar. No, no, claro, claro. Es que ni hablar. Y de hecho hay
es muy difícil comparar cualquier cosa con cualquier cosa, te diría. Eh, Y pero hay que tenerlo como con pinza, filtrar. por ahí este tema de los ratios, qué porcentaje de gente estuvo en el vivo, qué porcentaje de correos fueron abiertos, qué porcentaje, ese tipo de cosas a lo mejor pueden llegar a medianamente ir, pero sí, después hay mucho que analizar, que puede jugar muy a favor o muy en contra. Tómalo, pero que no te machaque, diría yo. Claro, exacto, exacto. Che, bueno, ya se está haciendo demasiado largo y no te quiero retener más. Me parece que tenemos para hablar de mil cosas más que están súper interesantes y de hecho dejo como un pequeño spoiler porque además es lo que tengo en mente hacer. A mí me gusta y quiero seguir explorando esta idea de el producto con un precio bajo como parte de la captación por dos motivos. Primero, por uno de los que dijiste vos, que es que en general el que entra a eso está mucho más alineado, porque de hecho, y está más comprometido también. Y por otro lado, porque desde el lado de las finanzas del infoproductor, no es lo mismo invertir, en este caso que hablábamos antes, los $5.000 y ver que ya facturaste 3.000 con ese producto y decir, bueno, al final fueron 2.000. O sea, con vender un ticket ya estoy break even. Cambia mucho para mí el nerviosismo y cómo vos entrás al workshop, lanzamiento o lo que sea que estés haciendo, anímicamente y además de que te animás a mucho más. O sea, en mi caso yo no tendría problema en invertir $50.000 si con esos 50.000 ya facturé 50.000. O sea, con el producto este del lanzamiento. Porque bueno, por motivos obvios, ¿no? O invertir 50.000 y que generen 47.000 o 45.000 para invertir esos 5.000, digo, cambia mucho la ecuación desde el punto de vista del infoproductor y creo que también juega a favor desde el punto de vista del cliente. Pero bueno, eso ya lo exploraremos de última en una segunda entrevista. ¿Vale? En esa era. 0,6 a 1, es decir, de recuperar de 0,6 a 1, lo dicho, una vez pasada esa fase en la que necesitamos muestras, muchas muestras, es súper potente y hay algo de lo que hablaste que le afecta incluso a grandes infoproductores, gente que tiene mucha experiencia y es llegar a todos esos directos y sobre todo al directo de la venta con confianza en lo que estás haciendo, con confianza de que el lanzamiento ha ido bien, porque un lanzamiento sabe si va bien o va mal desde el inicio, desde la propia captación y los números que se van dando a medida que va avanzando el funnel y llegar a esos directos con mucha confianza te ayuda mucho a vender mejor. Por eso los lanzamientos que van bien van muy bien y los lanzamientos que van mal, a no ser que la persona tenga muchas tablas, van muy mal. Totalmente. Por eso digo, es un tema para explorarlo y charlarlo desde muchos ángulos. eh, que me encantaría eso, me encantaría que en todo caso después lo hablemos más tranquilos en una segunda parte. Pero bueno, gracias por tu generosidad, por compartir todo tu conocimiento. Al final, tirar ahí todas las métricas, las estrategias. De hecho, nos faltó hablar sobre la estrategia ganadora de Proelia en 2025. Sí o sí tiene que haber una segunda parte, pero bueno. Quiero agradecerte enormemente acá por este hermoso tiempo tan valioso que estoy seguro que va a ayudar a muchísimas personas. Y si te gustó esta entrevista, te dejo con esta otra que seguramente te va a ayudar en este camino. Chao, chao.